una vez más. Es un privilegio tener aquí a un gran siervo del Señor, Daniel Eguiluz. El Señor ya lo está usando grandemente en nuestro país, en varios lugares, y agradezco mucho por su vida y por este curso, porque ya muchos me están expresando que alguien me decía, mi mente se ha abierto, no lo había visto de esta manera. Es que la tesis que el doctor ha hecho, pues es una tesis especial y eso estamos aprovechando y es un privilegio tenerlo aquí, imagínate, y en forma gratuita. Así que, profesor Daniel, una vez más, muchas gracias por tu servicio y estamos aquí atentos a escuchar la lección de esta noche. Muchas gracias, Pastor César. Una vez más, el Señor los bendiga a todos. Es un gusto tremendo estar con ustedes. No sé si se darán cuenta los que han estado viéndonos cada 2 semanas de que el trasfondo es un poco diferente. Nosotros estamos de viaje en el presente. Estamos fuera del Perú y vamos a regresar todavía dentro de un par de semanas, pero todavía podemos conectarnos con ustedes gracias a la tecnología, así que estamos aquí unidos, agradecidos a Dios por esta oportunidad de seguir estudiando la historia de la Iglesia desde una perspectiva de la unidad. Si se acordarán, hace 2 semanas nosotros empezamos a ver el impacto que tuvo el reinado de Constantino para la Iglesia. Y vemos que Constantino es una persona que tiene mucho que ver también con la unidad, porque vimos pues que él, si bien no... Se acordarán que el último evento que estudiamos la semana pasada fue el Edicto de Milán, en el cual Constantino legalizó el cristianismo para que tenga todos los privilegios de las otras religiones en el Imperio Romano. Y vimos que además de legalizarlo, también Constantino confirió ciertos privilegios a la Iglesia. No solamente devolvió sus propiedades, las que habían perdido debido a la persecución que habían sufrido en décadas anteriores, sino también que le regaló nuevos edificios, construyó nuevas iglesias, le dio poderes seculares a los obispos. Entonces vemos que realmente lo favoreció de manera tremenda al cristianismo. Realmente el cambio que pasa a la iglesia en estos años es realmente sorprendente, increíble. La iglesia pasa de ser la religión más perseguida del imperio a ser la religión más favorecida del imperio. En cuestión de años, realmente se puede imaginar que para la gente que estaba viviendo en esos días, los cristianos que estaban sufriendo la persecución y luego pasaron a hacerse los más favorecidos, realmente lo deben haber visto como un verdadero milagro. Pero hay quienes que cuestionan las motivaciones de Constantino. Hay algunos que dicen de que Constantino apoyaba a la iglesia puramente por motivos políticos. Y yo no voy a pretender decirles a ustedes lo que realmente había en el corazón de Constantino, porque yo no lo sé. Solamente Dios creo que puede saber a ciencia cierta y Él es el que lo va a juzgar. Pero menciono todo esto para resaltar la conexión que tiene Constantino con la unidad de la iglesia. Y es que hay las personas que cuestionan las motivaciones de Constantino y lo acusan de ser motivado por razones políticas, alegan justamente pues de que, ¿se acuerdan ustedes de que la gran persecución de Diocleciano se debió en cierta parte a que el emperador Diocleciano se dio cuenta de que el imperio necesitaba estabilidad, la situación era muy estable, las luchas políticas, luchas internas, con la gente de afuera también, y entonces él estableció su política, ¿no? De dividir el gobierno en 4, perseguir esta religión subversiva del cristianismo, ¿no? Desde su perspectiva subversiva, buscando estabilidad.
Y entonces los que le atribuyen, los que alegan motivaciones políticas para Constantino, dicen de que Constantino buscaba algo similar, traer estabilidad a su imperio, y él supuestamente utiliza al cristianismo para traer estabilidad y unidad. El cristianismo, a diferencia pues del paganismo que presentaba es una fe en muchos dioses, el cristianismo solamente confiesa a un solo Dios. Y para este tiempo hemos visto que la iglesia también había desarrollado un sistema de gobierno en el que cada ciudad tenía un solo obispo, lo que traía unidad local. Pero luego los obispos habían desarrollado una red de conexión que unía a los diferentes obispos del imperio. Lo cual realmente era algo impresionante. La iglesia para el tiempo de Constantino había llegado a tener una organización muy estructurada, muy ordenada, que facilitaba la comunión de toda la iglesia en las diferentes partes del imperio. Entonces, fíjese en lo que Constantino encuentra en la iglesia. Encuentra a una religión que confiesa a un solo Dios, que tiene a un solo obispo por ciudad, y que presenta una manera de unificar a todo el imperio, porque ya la iglesia estaba repartida por todas partes y con este sistema de gobierno total. Entonces, justamente por eso es que estos estudiosos creen de que esta fue la motivación principal de Constantino, ¿no? Entonces, ya se dan cuenta que desde esta perspectiva, para Constantino era muy importante de que la iglesia se mantenga unida, porque una iglesia desunida, una iglesia fracturada, no le serviría a él de tanta ayuda en su programa de gobierno unificador para el imperio, ¿no? Y entonces menciono todo esto para repasar algunas de las cosas que hemos visto, y también para introducir el tema, los eventos que vamos a resaltar el día de hoy. Ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes y ven, esto lo vimos la semana pasada, ¿no? El edicto de Milán del año 313, eso lo vimos, y ahora lo que vamos a ver es el concilio de Arles, y eso tiene que ver con lo que acabo de decir. Acá esto es muy interesante porque vemos de que para este tiempo, a pesar de que Constantino ni siquiera se había bautizado, el hombre ni siquiera era un miembro de la iglesia, pero ya intervenía en el gobierno de la iglesia. Una vez más, parece motivado porque la iglesia no se divida. ¿Qué cosa era el problema que amenazaba a la unidad de la iglesia en este periodo de los inicios del siglo IV? ¿A qué se debió este concilio de Arles? Bueno, lo que había ocurrido es que a raíz de la persecución, de la gran persecución, la iglesia africana se había dividido. Había surgido un grupo conocido como los donatistas. Los donatistas se llaman de esa manera porque el segundo de los líderes que surgen se llamaba Donato. Entonces, en honor a este líder prominente que guió el movimiento por muchos años, más que el primer líder, es que se conoce este movimiento como el donatismo. ¿Qué cosa creía el donatismo? Bueno, los donatistas eran realmente parte de la iglesia, que era de la iglesia universal, esta iglesia que estaba conectada con todo el cristianismo alrededor del mundo. Pero ¿qué ocurre? Que a raíz de la persecución, ¿se acuerdan que una de las medidas que tomó Diocleciano contra la iglesia fue demandar a los cristianos que entreguen las escrituras para que sean quemadas? Entonces, tristemente, algunos cristianos hicieron eso.
Y de hecho se acusaban a algunos obispos de que los mismos obispos se habían entregado las escrituras. ¿Qué tiene que ver esto con los donatistas? Bueno, que cuando se murió el obispo de Cartago, que era la ciudad principal en la provincia romana de África, pues hubo una necesidad de establecer a un nuevo obispo de Cartago, la ciudad más importante del norte de África. Y obviamente se necesitaban a otros obispos de otras ciudades que vengan para ordenarlo. Y bueno, uno de los obispos que ordenó al nuevo obispo de Cartago se le acusaba de haber entregado las escrituras durante la persecución. Y entonces había un grupo de personas en la iglesia que pensaban de que si un pastor había cometido un pecado grave, nada de ese pastor había perdido su poder y su autoridad espiritual. Así que nada de las acciones oficiales que él realizara tendrían ninguna validez. ¿Esto qué tiene que ver con la ordenación del nuevo obispo de Cartago? Bueno, que si este nuevo obispo de Cartago fue ordenado por un obispo pecador que no tenía el poder para ordenarlo, entonces el nuevo obispo de Cartago no estaba ordenado legítimamente y no debía ser el obispo. Esto es lo que pensaban los donatistas, no estoy diciéndoles a ustedes que esto era lo correcto, ¿no? Esto es lo que creían ellos. Y entonces, ¿qué pensaban? Pensaron, el nuevo obispo no es un verdadero obispo porque no fue ordenado según manda Dios, tenemos que establecer a un obispo diferente. Y entonces ellos formaron una comunidad separada. El primer obispo, no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, pero el segundo obispo es el que se llamaba, en este grupo se llamaba Donato, y de ahí sale el nombre de los donatistas. Entonces los donatistas eran un grupo que se separó de la iglesia general, la iglesia universal, porque pensaban de que se estaba tolerando pecado en la iglesia. Entonces, curiosamente, esta iglesia donatista se había convertido en la iglesia más numerosa en África. Entonces, lo que hace Constantino, ya cuando sube al poder y se da cuenta de que hay esta división grande de la iglesia en África, entonces él convoca unos concilios en Italia para que resuelvan este problema, ¿no? Y así es como llegamos a estos concilios. Déjenme compartirlos con ustedes una vez más las diapositivas. Está la cisma donatista que ocasiona la intervención de Constantino. En el 313, el año que Constantino emite el edicto de Milán, él también comisiona una junta liderada por el obispo de Roma, que concluyó de que el obispo Ceciliano, el que había sido ordenado originalmente, era el obispo legítimo. Pero los donatistas, entonces se demanda a los donatistas que reconozcan la validez de esta ordenación y que se vuelvan a las filas de la iglesia. Ellos se rehúsan a hacerlo. Y entonces el año siguiente, en el año 314, Constantino vuelve a ordenar un concilio, esta vez con 47 obispos en la ciudad de Arles, que hoy en día es Francia, que ratificaron la decisión anterior y le ordenaron una vez más a los donatistas, ya con el apoyo del emperador, que tenían que someterse. ¿Qué hicieron los donatistas? No obedecieron. Ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones y tuvieron que sufrir pues ciertas penalidades por ello. Entonces, por eso vemos de que realmente la persecución para los cristianos no acaba totalmente, porque, bueno, estos donatistas, si bien eran sectarios, seguían siendo cristianos, ¿no? Tenían la misma fe, la misma confesión de las otras iglesias, pero, pues por estas razones que acabo de mencionar, ellos se separaron. Pero vemos que aquí, que si el obispo, el emperador ordena algo y había alguien en la iglesia que no quería acatarse, también iba a sufrir penalidades por ello. Entonces, por eso vemos de que de cierta manera y en algunos casos la persecución también seguía.
¿no? Pero entonces vemos que esto es importante para la iglesia porque vemos que ya Constantino, a pesar de que todavía no se había bautizado, todavía no era un miembro de la iglesia, ya se estaba metiendo, inmiscuyendo en el gobierno de la iglesia, ¿no? Con el motivo también de querer mantenerla unida, ¿no? Entonces vemos cómo ya el poder del Estado comienza a utilizarse para mantener a la iglesia unida. Hasta este momento la iglesia había tenido que hacer todo esto sin la ayuda del Estado. Pero vemos que las cosas están cambiando. Esto va a ser importante para el futuro, para los siglos que vendrán. Ya en el año 321, menciono un dato importante, Constantino declara el domingo el día oficial de reposo. Por eso es que hasta el día de hoy no se trabaja, bueno, en la mayoría de trabajos, ¿no? Al menos de oficina, no se trabaja el día domingo. Eso es porque Constantino, en el domingo, el día del sol, como se le llamaba en ese entonces, se hace de este día, el día de reposo. A veces nosotros escuchamos de algunas personas que critican el culto de la iglesia, el culto dominical de la iglesia, diciendo de que Constantino fue el que cambió el día de culto de la iglesia, el día domingo. La verdad es que Constantino hace del domingo el día de reposo justamente porque los cristianos se reunían en este día para adorar, y entonces se lo hace como otra manera de ganarse el favor de los cristianos y de la iglesia. Así que vemos que es todo lo contrario. Esto refleja la tradición establecida de la iglesia de celebrar el día domingo, pero acá también vemos otra intervención importante de Constantino. A ver, lo que tengo acá siguiente, bueno, en el 324 ocurre esta batalla de Crisópolis. ¿Y esto por qué es importante? ¿Se acuerdan que hace 2 semanas yo les dije de que el imperio el gobierno del imperio se había dividido en 2? Constantino gobernaba la parte occidental, mientras que Licinio gobernaba la parte oriental. En el 324 hay una batalla entre ambos. Y como se pueden imaginar, el que gana la batalla de Crisópolis es Constantino. ¿Esto qué significa? Viendo acerca de la unidad también de la iglesia. Esto quiere decir de que para el 324 ya no hay 2 emperadores, sino uno solo. Y este único emperador, Constantino, va a tener el control de todo el imperio, de todo el imperio. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Una de las primeras acciones que él va a tomar en el 325, volviendo al tema de la unidad de la iglesia, Constantino convoca el primer concilio ecuménico. Primer concilio ecuménico. Ahora, hoy en día, para muchos de nosotros, la palabra ecuménico es una mala palabra, ¿no? Si alguien quiere insultar a una persona, le dice, tú eres un ecuménico, ¿no? Ecuménico en el presente significa alguien que es parte de este movimiento para reconciliar a las diferentes iglesias. En su forma más extrema se quiere reconciliar a todas las religiones, ¿verdad? Pero esto no es lo que significa la palabra ecuménico en este contexto. Ecuménico tiene que ver, es como decir, primer concilio universal, primer concilio mundial. El ecumene era todo el mundo habitado, ¿no? Y se utilizaba esa palabra para designar a todo el imperio romano. Y entonces, por primera vez, una vez más, esto tiene que ver con la unidad de la iglesia. Fíjense, muy importante. Nosotros en nuestro estudio hemos visto de que cuando había una controversia en la iglesia, el método principal para resolver esa controversia habían sido los concilios de los pastores, ¿recuerdan? Habíamos visto que en el primer siglo había ocurrido el concilio de Jerusalén, en la que se reúnen todos los apóstoles para tratar de resolver la controversia sobre los judaizantes. Pero ese concilio estaba limitado a Jerusalén. Los que participaron eran los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén.
Ya para el siglo II nosotros vemos que comienzan a surgir concilios provinciales. O sea, ya no son solamente los pastores de una sola ciudad, sino los pastores de toda una provincia reuniéndose para ver qué cosa se hacía acerca de un problema. Pero nunca había habido algo como este primer concilio ecuménico. Hasta este momento, la Iglesia solamente había sido capaz de convocar concilios para provincias, ¿no? Entonces, esto quería decir que las decisiones que tomaban estos concilios tenían una autoridad relativa, es decir, los obispos, los pastores, tomaban decisiones con respecto a su propia jurisdicción, a su propia provincia, pero no podían dictar al resto de todas las iglesias en el mundo qué hacer. Era imposible de que los obispos pudieran reunirse, todos los obispos de todo el mundo, por varias razones, ¿no? Por un lado estaba la persecución, por otro estaban las limitaciones económicas, por otro lado estaban las limitaciones, pues, de dónde se reunirían, quién los hospedaría y todo esto. Constantino cambia todo esto, porque por primera vez en la historia de la Iglesia es la Iglesia capaz de convocar un concilio ecuménico, mundial, imperial, para que todos los obispos del imperio vengan para debatir un asunto que estaba amenazando a la Iglesia. Entonces, todos los obispos de la Iglesia cristiana, todos los pastores de la Iglesia cristiana fueron invitados a este primer concilio ecuménico. Esto no quiere decir que todos vinieron al primer concilio ecuménico, pero todos fueron invitados, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el asunto? ¿No? ¿Cuál fue el asunto que llevó a este primer concilio ecuménico? Una herejía que había surgido en estos, a inicios del IV siglo, el arrianismo. Vamos a hablar un poco más del arrianismo, Dios mediante, cuando nos adentremos más en estos concilios ecuménicos, pero a modo de adelanto, les explico que Arrio negaba la plena divinidad de Cristo. Desde esta perspectiva podríamos decir de que el arrianismo es parecido a la herejía que encontramos entre los testigos de Jehová, que enseñan de que Jesús es una criatura, que Dios lo hizo a él como nos hizo a nosotros en un momento, ¿no? Que había un momento en el que Cristo no existía y él comenzó a existir, que el Hijo de Dios comenzó a existir en algún momento, ¿verdad? El Hijo de Dios es creado, y si es creado, fíjense bien, si el Hijo de Dios es creado, entonces el Hijo de Dios no es Dios, ¿no? No es el Dios creador. Entonces, esto es lo que enseñaba Arrio. Y esto es, como repito una vez más, lo que enseñan hasta el día de hoy grupos como los Testigos de Jehová. O sea que esto es muy relevante. Esto es muy relevante. ¿Qué decidieron los obispos de este primer concilio ecuménico de la Iglesia? Solamente hubieron 2 o 3 personas que no quisieron aceptar las decisiones, el resto lo afirmó unánimemente. La decisión unánime fue de que Arrio estaba equivocado, de que su enseñanza era una verdadera herejía y que no tenía lugar en las iglesias del Señor Jesucristo. Y entonces se condenó al arrianismo y también por la ayuda que tenía de Constantino ya se castigó con exilio para los pocos rebeldes que no quisieron firmar el credo que produjo este primer concilio ecuménico. Vamos a hablar un poco más acerca de la teología de este primer concilio ecuménico en unos minutos, pero vamos a terminar de hablar acerca de la carrera de Constantino. Pero esto ya les da, espero que le estén viendo la importancia. Esto es otra cosa importante para notar ustedes en el presente.
En el presente, ustedes seguramente sabrán de que, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana sigue celebrando concilios ecuménicos. Ustedes han escuchado el Vaticano I, han escuchado el Vaticano II, que se celebró en el siglo pasado, ¿verdad? A mediados del siglo XX. Según la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana puede y debe seguir teniendo estos concilios ecuménicos según ellos crean conveniente, pero según ellos, un concilio ecuménico es convocado por el obispo de Roma, por el Papa. Fíjense que en este primer concilio ecuménico la cosa no fue así. El obispo de Roma no convocó el primer concilio ecuménico, fue el emperador Constantino quien lo convocó. De hecho, fue el Constantino el que le dio la bienvenida a los obispos que vinieron. De hecho, el obispo de Roma no se presentó, mandó un representante y ni siquiera su representante fue el presidente del concilio, ¿no? Constantino puso a otro presidente. Entonces vemos que es importante entender esto cuando a veces nos quieren decir que las cosas siempre han sido de una manera diferente, cuando vemos que no es así, ¿no? Vamos a acabar de ver lo que hizo Constantino antes de que podamos nosotros enfocarnos en estos concilios ecuménicos, porque como se pueden imaginar, estos concilios ecuménicos son muy importantes para la unidad de la Iglesia y para determinar las doctrinas principales de nuestra fe cristiana. Así que nos vamos a enfocar en eso en unos minutos. Por el momento, quiero terminar de ver la carrera de Constantino, resaltando algunas acciones que él toma. Año 330, él dedica la ciudad de Constantinopla. Esto es muy importante también. Estamos hablando del Imperio Romano, ¿verdad? Se llama el Imperio Romano porque empieza de la ciudad de Roma, pues, ¿no? Por eso se le llama el Imperio Romano. ¿Qué hace Constantino? Él decide cambiar la capital del Imperio Romano. Decide crear una nueva capital y ponerle su nombre, porque Constantinopla significa la ciudad de Constantino. Esta Constantinopla se encuentra en lo que hoy en día es Estambul, en Turquía. Está en un lugar muy estratégico al centro, pero lo que ocurre, pues, es de que Constantino, imagínense, pues, ¿no? Para que entendamos, creo que la mayoría de aquí somos peruanos, ¿no? A pesar de que también tenemos estudiantes de otros lugares, pero quiero mencionar el caso del Perú para que la mayoría de estudiantes entiendan realmente la magnitud, aunque creo que de cierta manera para todos seríamos capaces de entender esto. Perú es un país bastante centralizado, ¿no? Muchas de las grandes cosas, decisiones que ocurren, se toman en Lima. Imagínense qué pasaría, cómo cambiaría el Perú si alguien cambiase la capital y moviera y eligiera otra ciudad, otro lugar en el Perú para que sea la capital del Perú. ¿Cómo cambiaría eso el país? Me imagino que en cualquier otro país una decisión similar tendría repercusiones bastante profundas, pero pienso tal vez en el Perú sería algo especial por lo que es un país tan centralizado. Pero eso fue lo que hizo Constantino. Dijo, vamos a cambiar la capital, ya no va a ser Roma, va a ser esta... se llamaba la ciudad anteriormente Bizancio. Él le pone Constantinopla y la rediseña para que represente pues su nuevo estatus como capital. Como se llamaba Bizancio, los historiadores a veces hablan de que en este momento hay una transición del Imperio Romano al Imperio Bizantino, ¿no? Pero el hecho es de que este imperio siempre se vio a sí mismo como el Imperio Romano, nunca dejó de verse como el Imperio Romano, incluso después que cambian la capital. Pero esto es importante también para Constantino porque Roma representaba también el antiguo orden. Roma es donde estaba pues la élite romana, todavía con muchos paganos. La ciudad de Roma estaba llena de templos paganos. Era una ciudad visiblemente pagana. Pero Constantino quería empezar un nuevo imperio, su nueva dinastía, que sea un imperio cristiano.
entonces él establece esta nueva capital, esta nueva ciudad, Constantinopla, y en vez de llenarla con templos paganos, la llena con iglesias cristianas, ¿no? Y entonces así también vemos que esto también da, de cierta manera, un indicio de lo que vendrá en el futuro, ¿no? La cristiandad. Ustedes han escuchado la palabra cristiandad. La cristiandad no es lo mismo que el cristianismo. El cristianismo se refiere, pues, a nuestra religión cristiana, a nuestra fe cristiana. Pero la cristiandad se refiere, pues, al conglomerado de países que adoptan el cristianismo como su religión. No es el mundo cristiano, por decirlo así. Y estas acciones de Constantino están, una vez más, vemos, preparando el camino para esto, ¿no? Para la cristiandad. Porque una de las cosas que él va a hacer, y hay algunos que piensan que esto es lo más importante que él hace, no es que él solamente cambia la capital a Constantinopla, no es solamente que la llena de iglesias para que sea una ciudad cristiana, sino que además de eso él establece una dinastía, que los que iban a gobernar iban a ser sus hijos, y él se asegura que sus hijos reciban una instrucción cristiana. Entonces, con todas estas cosas, vemos una vez más los inicios, de cierta manera, de la cristiandad, ¿no? Otra razón por la cual esto es importante para la unidad de la iglesia es que va a surgir con este cambio una nueva iglesia principal. Hemos estado viendo de que en la iglesia antigua, si bien después que se reconoció a un solo obispo por ciudad, de todas maneras se reconocía que no todos los obispos tenían la misma autoridad. Los obispos que trabajaban en las ciudades importantes donde los apóstoles habían servido tenían una autoridad especial, y por eso se hablaba de los obispos metropolitanos, pero más importante surge la idea de obispos, de los patriarcas, ¿no? De los obispos principales en el imperio, a los que cuando había un problema el resto de iglesias apelaban a ellos. Esa es otra manera de centralizar el poder y mantener a la iglesia unida. Bueno, la iglesia de Constantinopla se va a convertir, con el pasar de los años, en un nuevo patriarcado. Y de hecho, hasta el día de hoy, así como Roma, la ciudad de Roma, es el centro del catolicismo romano, Constantinopla se va a convertir en el centro del cristianismo griego. Ustedes han escuchado, tal vez ya, bueno, las hemos mencionado, las iglesias griegas, las iglesias ortodoxas griegas. La iglesia principal de todas ellas es la iglesia de Constantinopla. Y esto se debe a esta acción de Constantino, ¿no? Y entonces esto también significa que de aquí en adelante los siguientes concilios ecuménicos van a ocurrir o en Constantinopla o cerca de Constantinopla, que es la nueva capital del imperio. Vamos a terminar ahora entonces con el último evento acerca del reinado de Constantino, y luego vamos a dar una oportunidad, ya que he mencionado muchas cosas importantes y también a modo de transición para los concilios ecuménicos, voy a dar la oportunidad también que hagan algunas preguntas con el permiso del pastor César, después que hablemos acerca de lo último de Constantino. En el año 337, Constantino ya se da cuenta de que se acercaba su muerte. Se enfermó y ya se dio cuenta de que difícilmente iba a poder sobrevivir esa enfermedad. Así que, por lo tanto, él decide bautizarse, finalmente, ya. Recuerden de que en este tiempo, en la iglesia antigua, no era suficiente decir yo soy cristiano y confesarse a sí mismo como cristiano. No, no hay o sea, sin bautismo no hay, no se puede considerar a nadie cristiano, a ninguno se puede considerar miembro de la iglesia, ¿no? Entonces, a pesar de todo lo que Constantino había hecho hasta este momento, todavía no se consideraba un miembro de la iglesia porque todavía no se había bautizado, ¿no? Entonces él decide bautizarse. Recuerden también que una de las cosas de que lo puede haber a él motivado para esperar tanto también es esta idea de que es en el bautismo en el que uno recibe todo el perdón de todos sus pecados. Y bueno, Constantino sabía muy bien que como emperador iba a tener que hacer
algunas cosas que no iban a ser muy buenas, y como tenía que cometer algunos pecados, y por ende, entonces, él iba, el esperar hasta este momento final era una manera también de asegurarse a sí mismo, ¿no? De que no vaya a cometer ningún pecado muy grave después de haber sido perdonado. No estoy diciendo de que esa es la manera en la que ustedes tengan que ver el bautismo. Una vez más, solamente estamos contándoles la historia. Bueno, curiosamente, irónicamente, el obispo que Constantino llama para que lo bautice era un obispo arriano. ¿Qué tal, no? Él convoca el primer concilio ecuménico que condena el arrianismo, y el obispo que lo bautiza él era arriano. Parece de que Constantino, al final, por lo menos hacia el final de sus días, si no antes, se comenzó a inclinar al arrianismo. Y como digo, esto es irónico, ya que el concilio que él convocó condenó al arrianismo, pero este fue el bautismo que recibió Constantino. Y otra cosa curiosa al respecto de su muerte, una de las iglesias que construye en Constantinopla era la iglesia de los apóstoles, la iglesia de los apóstoles. Y esa iglesia tenía 13 tumbas, 13 tumbas. ¿Por qué 13? Se preguntarán, si los apóstoles solamente eran 2, y aparte uno de los originales también es Judas, que no se le cuentan después, ¿no? ¿Por qué 13? Porque él había ordenado que cuando él se muera, que lo entierran a él en la tumba número 13, porque él se ve a sí mismo como un nuevo apóstol. Y de hecho, hasta el día de hoy, en las iglesias griegas, él recibe no solamente se le considera un santo de la iglesia, es San Constantino, sino que además también se le da este título que está entre comillas, ¿no? De isapóstolo, que es como los apóstoles, porque él pues ciertamente contribuyó mucho, bueno, no estoy diciendo que de la mejor manera, pero contribuyó a la expansión del cristianismo, porque ya para su tiempo ya estaba de moda ser cristiano, el emperador se había hecho cristiano, y entonces también ya se acaba la persecución, y gente de las clases sociales más altas también comienzan a venir a la iglesia, ¿no? Obviamente esto va a traer muchos resultados negativos, va a crecer el índice de nominalismo de personas que están en la iglesia, pero que realmente no entienden el compromiso que se necesita. Pero bueno, eso es lo que ocurre. Y entonces, así es como parte Constantino, siendo enterrado en la iglesia de los apóstoles, bautizado en su lecho de muerte, y pues dejando mucha controversia y preguntas también a las personas que estudian su vida, porque muchos tratan de decidir pues qué tan genuina fue su conversión, su convicción cristiana, pero como dije, personalmente creo que es muy difícil de saberlo. Podemos ver diferentes acciones y llegar a diferentes conclusiones, pero esto fue lo que él hizo, y espero que puedan ver las ramificaciones que esto tuvo para mantener a la iglesia unida a través de estos siglos. Voy a tomar una pausa, ya que tal vez este tema suscite preguntas, y también para hacer tal vez la presentación un poco más dinámica. Así que, Pastor César, le doy para que usted pueda facilitar las preguntas. Muy bien, a todos los que están acompañándonos, siéntanse en esa libertad de prender su micrófono y hacer la pregunta. Lo único que le pedimos es que se centre en las preguntas de lo que se ha expuesto hasta ahora. Y yo creo que sí hay preguntas, porque el concepto que teníamos de Constantino en los estudios de la historia de la iglesia tradicional es diferente. Así que, por favor, sus preguntas y lo que dijo el profesor, porque de aquí en adelante va a haber la historia de las doctrinas, es cómo se va a ir articulando las doctrinas cristianas. Así que, por favor, en esta vez vamos a permitir que abras tu micrófono, ¿no? O levante tu mano ya, Daniel, ahí tiene Daniel. Por favor, prende tu micrófono en una forma precisa, concisa,
haz la pregunta. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor César. Buenas noches, hermano Daniel. Una consulta. Yo estaba buscando un poco entre los apuntes, pero bueno, no lo he encontrado, pero recuerdo haber estudiado el año pasado. Se dice que Constantino venía de una madre judía y que por eso él, independientemente de si es que realmente se convierte o no, tenía como cierto arraigo cultural porque la mamá le había de alguna forma, no sé si inculcado, pero hablado de la fe hebrea. No sé si me he enterado mal o le he entendido mal a alguien. Esa es un poco mi consulta sobre Constantino. Sí, bueno, en lo que yo he leído, no solamente pues en los libros de historia, sino también en algunas fuentes del siglo IV, se menciona a veces la fe del padre, pero nunca he escuchado que nadie diga nada acerca de la madre. Así que yo diría que dudo de que haya sido judía simplemente porque me imagino, bueno, sería un punto realmente importante, resaltante, y aparecería, yo creo, en las lecturas que uno encuentra. Me parece de que no, yo tendría que decir que no es probable, porque nunca me he encontrado esa idea en todas las lecturas que he hecho, pero tampoco pues he encontrado que se diga mucho acerca de su madre. Cuando Eusebio, el historiador cristiano, habla acerca de la crianza de Constantino, habla de la fe del padre, como que si el padre creyera en un solo Dios, pero el padre era pagano, no era cristiano. Entonces me parece muy extraño que Eusebio, que es el historiador cristiano que intenta de cierta manera presentar a Constantino como un héroe para la iglesia, deje ese detalle de su madre judía sin mencionarlo, ¿no? Entonces yo dudaría que fuese así, pero pues la verdad es que tampoco he investigado mucho el trasfondo de la madre de Constantino. Pastor Ismael. Buenas noches, Pastor César. Buenas noches, hermano, al profesor Daniel. Una pregunta es, mirando de una manera retrospectiva a la historia de Constantino, las decisiones que se tomó de acuerdo a la información que se nos da, ¿contribuyeron a la unidad de la iglesia o más contribuyeron al nominalismo dentro de la iglesia? Esa es mi pregunta, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, hermano. Es una buena pregunta y lo que vemos es de que, al menos desde mi lectura, desde mi perspectiva, con Constantino encontramos una combinación de resultados positivos con resultados negativos. Entonces sí, hay mucho, se multiplica, crece el nominalismo en la iglesia y eso obviamente es un resultado negativo, ¿verdad? El mismo Constantino parece que tenía inclinaciones heréticas, mejor dicho. Entonces, y vamos a ver de que algunos de sus descendientes van a ser arrianistas y eso también va a crear mucho problema para la iglesia. Todas esas son cosas negativas. Pero una de las cosas positivas que tiene que ver con la unidad es de que uno de los grandes, bueno, tal vez, bueno, si no es el legado más grande, pero uno de los legados más grandes del reinado de Constantino para el cristianismo y la teología cristiana, es de que estos concilios ecuménicos que empezaron a convocarse desde el tiempo de Constantino fue el primero que convoca a un concilio ecuménico, le permite a la iglesia desarrollar un lenguaje que sea aceptado universalmente para explicar la doctrina de la Trinidad. Y hasta el día de hoy, nosotros usamos el lenguaje en la teología cristiana. Si usted toma una clase de teología sistemática, de la doctrina de la Trinidad, de la cristología, de la teología propia, hasta el día de hoy nosotros seguimos usando la terminología que la iglesia pues desarrolló en estos tiempos de
debate en torno a los concilios ecuménicos. Y eso es resultado de las políticas de Constantino. No estoy diciendo que el mismo Constantino nos haya dado de su mano o de su propio pensamiento estas categorías. Fueron los obispos a quienes él convocó, que desarrollaron y clarificaron esto para la iglesia. Ahora, esto lo vamos a aclarar más adelante, pero no estamos diciendo que en este tiempo surge la doctrina de la Trinidad, para nada. La creencia de la iglesia en un solo Dios, que existen tres personas distintas de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues está desde el inicio de la iglesia. Pero la iglesia no había desarrollado un lenguaje uniforme para explicar esta doctrina, y este tipo de cosas sí son un resultado. Este acuerdo en el vocabulario, en la manera de explicar, son resultado en gran parte de estos concilios ecuménicos, el primero de los cuales es convocado por Constantino, y eso sería pues un resultado positivo. Entonces, por eso digo, no es que todo lo que resulta es malo o todo bueno. Hay cosas buenas y hay cosas malas, como la vida, ¿no? Como nuestras propias vidas. Nosotros mismos, no todo lo que hacemos es bueno, ni todo es malo, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Muchas gracias, profesor. Pastor Adrián, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera que se le aclare? Por favor, levante su mano. No, Pastor César, si me permite, me enviaron una pregunta por directo acerca, y la voy a leer porque me parece importante. La pregunta dice: ¿Constantino legalizó o permitió el cristianismo? Me parece que fue otro emperador más adelante que hizo el cristianismo la religión oficial del imperio. ¿Podría explicarlo, por favor? Y la respuesta es de que Constantino legalizó el cristianismo en el sentido de que la hizo una de las muchas religiones legales, o sea, le dio el derecho de existir, por decirlo así, ¿no? Entonces, me parece que los términos que se usan a veces no queremos decir nosotros las mismas cosas, porque cuando se pregunta o legalizó o permitió, bueno, lo legalizó en el sentido de que permitió su existencia, no que la hizo la única religión oficial. Es verdad de que el que hace del cristianismo la única religión oficial del imperio es Teodosio, y esto es en el año 379 o 380, uno de esos 2 años. Pero sí, después se va a hacer la única religión oficial. Cristianismo, Constantino simplemente la legaliza en el sentido de hacerla legal, de permitirla, pero no es también, cuando decimos eso, no es que luego Constantino trató a todas las religiones de manera igual. Él decía de que todas estas religiones tenían el derecho de adorar a sus dioses, pero claramente él favoreció a la iglesia desde que se hizo del poder del imperio. Ya vimos de que le dio muchos favores a la iglesia, aparte del domingo como día de reposo que mencionamos, el poder que le da a los obispos para que puedan servir como jueces civiles. Aparte de eso, también los libra de algunos impuestos. Además de eso, él mismo construye iglesias, hablamos de la iglesia de los apóstoles, o sea, de manera, miren, de hecho, que Constantino mueva la capital a Constantinopla y que la llene de iglesias, sin hacer del cristianismo la única religión oficial, ya la levanta a un estatus por encima del resto, ¿no? Entonces, pero no llega a imponer esto a todos, ¿no? Aunque vemos de que sí impone sus ciertas decisiones a algunos grupos, ¿no? Ya vimos a los donatistas, también a los arrianistas, también,
pero entonces, si bien él no hace del cristianismo la única religión oficial, ciertamente encamina la situación para que acabe ahí. No sé si tiene sentido, ¿no? Pero muy bien, ¿no? Eso es lo que quería. Hay otra pregunta en el chat, dice, ¿Constantino en algún momento persiguió a la iglesia? Constantino nunca ordena la persecución de la iglesia en general, pero ya hemos visto de que él convoca concilios, convoca grupos para que tomen una decisión, y a los que no acatan esas decisiones sí les puede poner alguna penalidad, como cuando declara exilio para Arrio y para sus partidarios, ¿no? O para los que estaban en el concilio de Nicea y se rehúsan a firmar el acuerdo, ¿no? Entonces, hay persecución para grupos que se denominan cristianos, ¿no? Pero nunca ordena la persecución de todos los cristianos como lo hacen los emperadores, algunos emperadores antes de él, ¿no? Y de hecho, pues sí favorece a la iglesia, ¿verdad? Es una situación compleja, ¿no? Ya se dan cuenta de que no es que sí persiguió a todos o no, no persiguió a nadie. Como digo, la situación es un poquito más complicada. Persiguió a algunas personas, pero nunca a toda la iglesia. Daniel tiene una pregunta. ¿Qué tal? Sí, justo acabo de encontrar el apunte. A ver, yo honestamente, bueno, gracias, profesor César, por eso, porque me encanta la historia, estoy recién empapándome otra vez, por eso hago solo la consulta, porque según Ralph Winter, eh, citando a este profesor Lynn White, hijo de la UCLA, que es, según Winter, uno de los grandes historiadores medievales, afirma que aunque no sabe ciertamente si Constantino en el 312 después de Cristo se declara cristiano efectivamente, dice así: sabemos que su madre en Asia Menor era cristiana, no judía, y que su padre, gobernador conjunto en la Galia y Gran Bretaña, no hizo cumplir en su territorio los edictos de Diocleciano, ¿no? Ordenando la persecución de los cristianos. Entonces, allí es donde, esto lo he leído el año pasado, y hago la consulta porque yo realmente no soy muy entendido, no me la voy a dar de doctor porque no es así, pero solo lo consulto porque sé que usted sí es una persona entendida en esto. A ver qué opinión tiene sobre esto, ¿no? Sí, pero la última, la parte cuando me dijo de que era cristiana o judía o era judía cristiana. Cristiana. Cristiana, no, sí, de eso sí no hay. Sí, no, que creo que inicialmente hizo la pregunta si era judía. Sí, yo me confundí de término, efectivamente. Pensé que era cristiana en Asia Menor, ¿es correcto? ¿O eso No, sí, de que era, su madre era cristiana, no sé en qué momento es que ella se identifica como cristiana, si es antes o después de la visión de él, pero de que ella apoyaba a la iglesia y de que era cristiana, sí. Ya, ok. Ella también ordenó, creo que algunas de las iglesias más importantes en Tierra Santa el día de hoy fueron ordenadas, la construcción de estas iglesias fue ordenada originalmente por la madre de Constantino. Y de hecho, pues ella iba en estos viajes pues a Tierra Santa que hacía justamente como producto de Peregrinaciones. sí, sus peregrinaciones como producto de su fe cristiana. Ya, no, está bien, le agradezco porque yo me había confundido con la parte judía y sí, había leído, disculpa por que diferentes judíos y cristianos, ya, era para solo estar seguro que lo que había leído era cierto, ¿no? Sí, no, sí, de eso sí, se menciona bastante en las fuentes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Maruja dice, pero un grupo de cristianos que no estaban de acuerdo con Constantino se separaron formando otros grupos. ¿Podría dar una breve explicación?
Sí, bueno, el grupo más conocido, creo que en este tiempo se separa, fueron los donatistas. ¿Se acuerdan que hablamos de los donatistas cuando hablamos del concilio de Arles en el 313, 14, creo que dijimos? Sí, los donatistas eran un grupo que estaba originalmente dentro de la iglesia, pero que se separó de la Iglesia Universal porque no estaban de acuerdo con la ordenación de este obispo Ceciliano, y ellos establecieron a su propio obispo, ¿no? Entonces, ellos tenían pues esta idea de que si el pastor había cometido un pecado serio, un pecado grave, entonces las cosas que él hacía como pastor perdían validez, ¿no? Y esto la iglesia en general va a rechazar, y más adelante Agustín de Hipona, el famoso San Agustín, va a explicar de manera muy apta por qué es que estas cosas no deben verse de esa manera. Aplicado a nuestro contexto evangélico, para que se entienda un poco lo que está en juego, ¿no? Es esta idea, por ejemplo, de que imagínense ustedes de que ustedes fueron bautizados por un pastor que después de bautizarlos se descubre de que era un adúltero, ¿no? Que en secreto le estaba sacando la vuelta a su mujer, ¿no? Y entonces los donatistas eran de la idea, bueno, entonces si este hombre era un pecador, entonces no tenía la autoridad para bautizar, y por ende ese bautismo que usted recibió no es válido, y entonces hay que hacerlo otra vez, ¿no? Y entonces ya se dan cuenta el tipo de problemas que surgen en la iglesia, porque entonces tendríamos que nadie podría estar seguro de que lo que recibió fue válido o no, porque entonces pues nunca sabemos los secretos de la vida de los pastores, ¿no? Entonces, lo que van a decir personas como Agustín es de que los sacramentos, los ritos de la iglesia, las ordenanzas, como se les llaman en muchas iglesias evangélicas, son de Cristo, ¿no? Al final, el que obra de manera espiritual por medio de ellas es Cristo, no es el pastor, ¿no? Entonces, por eso no importa, aún si el pastor por secreto haya estado haciendo algo indebido, al final eso no invalida, ¿no? lo que él ha hecho, ¿no? Y entonces, este es el tipo de pensamiento que llevó a los donatistas a separarse, ¿no? Otro grupo, pues, que inevitablemente se va a separarse, pero no realmente porque ellos quieran separarse, sino porque los echan de la iglesia, van a ser los arrianistas, ¿no? Los que creen de que, como dijimos, y vamos a ver más adelante con la bendición del Señor, que creían pues que Jesús era una criatura. Profesor Daniel, hay otra pregunta una pregunta. Usted dice que fueron perseguidos algunos cristianos que no acataron algunas órdenes. ¿Ellos fueron los llamados los herejes y fueron perseguidos cruelmente? Bueno, no, ellos no, cuando, por ejemplo, en el caso de Arrio, ¿no? Normalmente lo que se hacía era se exiliaban a estas personas, se les sacaban de sus puestos. No era el tipo de persecución que los cristianos sufrían con los otros emperadores, ¿no? Que los llevaban a las bestias para que se las coman, o los prendían en fuego, o los torturaban, o los descuartizaban, como hemos visto que sucedió en el caso de Diocleciano. Esa persecución sangrienta y realmente pues cruel, inhumana, no se ve, al menos yo nunca lo he encontrado en los actos de Constantino, pero él sí decreta
de que, por ejemplo, Arrio tenía que ser exiliado, ¿no? Que se podía utilizar la fuerza para tratar de convencer a estos donatistas para que vuelvan a las filas de la iglesia oficial, ¿no? Entonces, esto sí tenemos que reconocerlo, de que si bien en un grado menor, un grado leve, en comparación a la persecución anterior, ¿no? de los emperadores a los cristianos, ciertamente durante Constantino, que es el primer emperador romano que realmente apoya la causa de la iglesia, se comienza a ver tristemente pues alguna forma de persecución de la iglesia a otros cristianos, ¿no? Porque los donatistas, los arrianistas, obviamente, en el caso de los arrianistas, yo creo que todos diríamos que lo que enseñaban realmente eran herejías, pero ellos se identifican a sí mismos como cristianos, ¿no? Pues esto sí es un legado triste de lo que pues sucede. Como dijimos, del reinado de Constantino salen cosas buenas, otras cosas no tan buenas, otras cosas malas. Y una de las cosas que sí malas, que sí ocurren, es que comienza algún tipo de persecución de el Estado apoyando a la iglesia en contra de otras personas que se identificaban como cristianas, pero que no querían acatar estas políticas que estaban, ¿no? En este esfuerzo por unificar a la iglesia, vemos que esto, y eso nos puede servir como lección a nosotros, ¿no? De que la unidad no es algo que se puede imponer por la fuerza, de arriba para abajo. Realmente tienen que ser nuestras convicciones cristianas comunes que tenemos, una convicción la que nos tiene que unir, la fuerza. Y es la convicción del Espíritu Santo la que tiene que obrar esta unidad. No lo puede hacer el poder del hombre, no lo puede hacer el Estado no lo puede hacer por nosotros, ¿no? Y esto es, tristemente, pues es un resultado también de la alianza que ocurre entre el Estado y la Iglesia. Si un Estado dice, bueno, vamos a apoyar a la Iglesia y vamos a combatir a la herejía, bueno, pues inevitablemente, si surge un grupo que enseña cosas a lo que la Iglesia en general rechaza, ese grupo va a tener problemas, ¿no? Por resultado directo de este. Bueno, no sé, creo que ya expliqué. Están surgiendo más preguntas, pero creo que son importantes, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Podríamos decir que a partir de Constantino empieza la persecución entre cristianos. Bueno, sí, eso, estaba viendo esa pregunta también cuando estaba dando la respuesta anterior, porque sí, yo creo que aún si decimos de que los arrianistas no eran cristianos verdaderos porque negaban la divinidad de Cristo, aún si se llega a ese extremo, y creo que es un extremo, porque los arrianistas ciertamente se veían a sí mismos como cristianos, ¿no? Pero los donatistas tenían la misma confesión del resto de cristianos. Ellos ciertamente tenían tal vez más similitudes bueno, que si tenían, cuando uno se pone a ver los detalles acerca de su eclesiología, uno tiene que reconocer que habían diferencias, pero en el caso de los donatistas, ¿no? Ellos no tenían el tipo de enseñanza de los arrianos, sus diferencias eran más con la doctrina de la iglesia, pero aún así, ¿no? O sea, no se puede negar que estos son cristianos y están siendo perseguidos. Una de las cosas tristes también que van a ocurrir no mucho tiempo después, habíamos mencionado a Agustín. Agustín justamente va a tratar de dar una justificación bíblica y teológica de usar la fuerza para traer conversiones. Hay un pasaje, si recuerdo bien, si ustedes, hermanos, pueden revisarlo en sus Biblias, ya que yo no puedo hacer dos cosas a la vez porque soy bastante
o hago una cosa o la otra, pero creo que es en Lucas 24, lo pueden ver, el pasaje en la que Jesús habla de que iba a enviar a sus siervos para que inviten a todos a las fiestas y que tenían que llenar esa casa de alguna manera, y que dice que encuentran a las personas por ahí y los fuerzan a que entren, ¿no? Y entonces Agustín, que viene después de Constantino, no quiero que piensen que son de la misma generación, Agustín es después, pero solamente para hacer el punto que Agustín incluso va a tratar de defender de la Biblia, de la teología, de que en algunos casos, por el bien de las personas, es necesario forzarlas a que entren a la iglesia, ¿no? Entonces, sí, de que en un grado pues relativamente leve, ¿no? En comparación a lo que vino antes, que empieza la persecución de cristianos a cristianos, se empieza desde ya. Es realmente sorprendente, triste, porque vemos que en cuestión de años no solamente la iglesia pasa de ser el grupo más perseguido al más favorecido, sino también pasan de ser, de cierta perspectiva, de ser los perseguidos a ser los que persiguen, ¿no? Y estamos hablando de las mismas personas, de la misma generación. No estamos diciendo de algo que ocurrió siglos después, ¿no? De las persecuciones. Así que es una situación bastante compleja, ¿no? Gracias, profesor. Hay una misionera que en forma aplicativa dice que hasta el día de hoy aún hay esas persecuciones en la iglesia. Creo que sí, ¿no? Una pregunta dice, entonces, ¿dónde se va dando el proceso de la reforma? Los donatistas y arrianistas son separados. ¿Acaso estos grupos van iniciando una reforma? Bueno, yo diría que no. Yo ciertamente no quisiera ser asociado personalmente a los donatistas y a los arrianistas. Ya dijimos que los arrianistas son herejes realmente. Ellos niegan la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, eh, lo que se encuentran, en el caso yo creo que los donatistas es más, al menos con los donatistas, es más como hay un problema entre el entendimiento de la naturaleza de la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? Como eso lo dijimos la vez pasada, creo, hace 2 semanas. La iglesia es el ejército de los perfectos o es el hospital para los enfermos, ¿no? Porque los donatistas, pues, justamente decían de que si el pastor tenía pecado, todo su ministerio quedaba invalidado. Habían otros grupos que también van a surgir aquí, que van a decir, pues, de que bueno, aunque esto realmente no eran los donatistas, ¿no? Pero que decían, pues, que en la iglesia no puede haber perdón por pecados muy serios. Entonces, es más este tipo de preguntas y controversias y debates los que llevan a la bueno, a este grupo de los donatistas. Me imagino que uno podría decir de que los donatistas de cierta manera tenían este celo de reforma en el sentido de corrección, porque veían que la iglesia estaba tratando de, estaba permitiendo cosas que no debía permitir. Podría uno tal vez compararlos en ese sentido a los reformadores, pero hay bastantes diferencias, yo creo, con los reformadores y los donatistas tenían muchos problemas en su propia teología y práctica. Entonces, por eso yo personalmente no me gustaría ser asociado a ellos, ¿no? Gracias, profesor. Creo que vamos a terminar la ronda de preguntas y vamos a continuar, pero es muy interesante porque tradicionalmente se nos habla de otra forma de Constantino, ¿no? Y se piensa que Constantino solamente manipuló políticamente, pero ahora hemos visto que ha habido cosas positivas también en toda su gestión y
cosas también no buenas, negativas. Y yo creo que detrás de todo es la soberanía de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que tener una mente abierta, no tenemos que cerrarnos. Si algo hemos escuchado o algo hemos estudiado, pues hay que tener una mente abierta porque ahora estamos desde otro ángulo mirando la historia. Así que vamos a pasar a la siguiente parte y si ya tiene preguntas, así como la ha estado haciendo, escriba en el chat y el profesor gustosamente va a contestar. Adelante, profesor. Gracias, Pastor César. Vamos a continuar entonces con volver a las diapositivas. Miren, a raíz de lo que usted acaba de decir, Pastor César, esta idea de que todo lo que Constantino hizo fue malo o tuvo malas consecuencias para la iglesia, y parece que en su experiencia, lo que he escuchado de los pastores es que todo, o sea, que se le atribuye todo lo malo a Constantino, pues, ¿no? Entonces, quiero reconocer de que hay muchas cosas malas que comienzan a ocurrir en la iglesia desde tiempos de Constantino. No estamos diciendo de que todo lo que él hizo fue bueno, pero queremos ser objetivos, ¿no? Pero a raíz de ese comentario, pastor, yo pensaba pasar por alto la siguiente cita porque es bastante larga, pero me parece de que sería útil leerlo para entender lo que está pasando acá. El impacto tan profundo que va a tener esto. Tal vez esto amerite más preguntas, pero lo voy a leer con el permiso de ustedes. Esta es una cita muy importante por lo siguiente. El señor del que yo estoy citando, ya ven su nombre ahí, Bart Ehrman. Bart Ehrman, hoy por hoy, no sé si él se identifica como ateo o como agnóstico, pero él empezó como evangélico. Él empezó como evangélico, pero él perdió su fe en el seminario. Él fue al seminario para prepararse para el ministerio y estudiando la Biblia, al final perdió su fe en el Señor. Hoy en día, como hizo todos sus estudios en la Biblia, se dedica a enseñar la Biblia, pero desde una perspectiva crítica, ¿no? Como escritos humanos, el Señor ha escrito bastantes libros, ha hecho mucha plata, ¿no? Menciono todo esto, ¿por qué? Porque a pesar de que él es crítico de muchas de las enseñanzas más fundamentales y básicas del cristianismo, que él abandonó la fe, fíjense que a pesar de eso, él es incapaz de negar el resultado positivo que tuvo el triunfo del cristianismo en el mundo antiguo. Porque como ya hemos visto, no todo es bueno, hay muchas cosas malas, pero de todas maneras, de que el hecho de que el imperio adoptase el cristianismo como su religión significó que para todo el mundo habrían cambios muy profundos y de cierta manera cataclísmicos, ¿no? Entonces voy a leer la siguiente cita. Como digo, es larga, pero creo que en vista de lo que se ha hecho, podría ser muy útil para todos. Dice así Ehrman: el triunfo antiguo del cristianismo demostró ser la transformación cultural más grande que jamás haya visto nuestro mundo. Sin esa transformación, toda la historia de la antigüedad tardía no habría sucedido como sucedió. Nunca hubiéramos tenido la Edad Media, la Reforma, el Renacimiento o la modernidad como la conocemos. Nunca podrían haber existido los grandes autores de nuestro canon cultural. No habríamos tenido a ninguno de nuestros artistas venerados, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci o Rembrandt, o a ninguno de nuestros brillantes compositores, Mozart, Handel o Bach. Sin duda habríamos tenido otros artistas, pero habrían sido incalculablemente diferentes. Dice esto porque las grandes obras de esos artistas tienen que ver todas con el cristianismo, ¿no? Porque ellos estaban en un mundo cristiano. Dice así: al conquistar el mundo romano y luego todo el occidente, el cristianismo no solo dio lugar a un vasto, impresionante conjunto de artefactos culturales, está hablando de todas las obras artísticas, ¿no? Literarias, que se hicieron en el nombre del cristianismo. También cambió la forma en que las personas ven el mundo y eligen vivir en él, es decir, en el mundo.
Las sensibilidades, los valores y la ética modernos se han visto todos radicalmente afectados por la tradición cristiana. Esto es cierto para casi todos los que viven en el occidente. El occidente, pues, estamos hablando ya de Europa, Norteamérica y, bueno, nuestro mundo también sudamericano, también está afectado grandemente por el pensamiento, este pensamiento occidental, ¿no? Esto es cierto para casi todos los que viven en el occidente, ya sea que declaren lealtad al cristianismo o a alguna otra tradición religiosa o a ninguna. O sea, esto afecta hasta a los que se llaman ateos pero viven en el occidente. Antes del triunfo del cristianismo, el Imperio Romano era extraordinariamente diverso, pero sus habitantes compartían una serie de presuposiciones culturales y éticas. Si una palabra pudiera encapsular la ética social, política y personal común de la época, sería dominación. En una cultura de dominación se espera que aquellos con poder hagan valer su voluntad sobre los más débiles. Los gobernantes deben dominar a sus súbditos, los mecenas a sus clientes, los amos a sus esclavos y los hombres a sus mujeres. Esta ideología no fue simplemente una toma cínica del poder o un modo consciente de opresión. Era la opinión de sentido común, milenaria, que prácticamente todo el mundo aceptaba y compartía, incluyendo a los débiles y a los marginados. Esta ideología afectó tanto a las relaciones sociales como a la política gubernamental. Hizo de la esclavitud una institución virtualmente incuestionable que promovía el bien de la sociedad. Hizo de la cabeza de la familia varón un déspota soberano sobre todos sus subordinados. Hizo que las guerras de conquista y la matanza que implicaban fueran naturales y entendibles para el bienestar de la parte valorada de la raza humana, es decir, aquellos que estaban investidos de poder. O sea, solamente los poderosos tenían valor, los débiles no tenían valor, porque esta es una cultura de dominación en la que el fuerte se impone al débil. Con tal ideología, uno no esperaría encontrar programas gubernamentales de bienestar para ayudar a los miembros más débiles de la sociedad, a los pobres, los vagabundos, los hambrientos u oprimidos. Uno no esperaría encontrar hospitales para ayudar a los enfermos, heridos o moribundos. Uno no esperaría encontrar instituciones privadas de caridad diseñadas para ayudar a los necesitados. El mundo romano no tenía tales cosas. Los cristianos, sin embargo, defendían una ideología diferente. Los líderes de la iglesia cristiana predicaron e instaron a una ética de amor y servicio. Una persona no era más importante que otra. Todas estaban en pie de igualdad ante Dios. El amo no era más importante que el esclavo, ni el patrón que el cliente, ni el esposo que la esposa, ni el poderoso que el débil, ni el robusto que el enfermo. Que estos ideales cristianos se hayan aplicado de manera consistente es otra cuestión. Los cristianos a veces, de hecho muchas veces, fracasaron escandalosamente en su intento de expresar sus sentimientos piadosos en acciones concretas, o lo que es peor, actuaron de manera contraria a sus ideales declarados. Es decir, la iglesia no siempre vivía como predicaba. Sin embargo, los ideales estaban asentados en su tradición, proclamada amplia y públicamente por los líderes del movimiento, en formas que no se encontraban en otras partes de la sociedad romana. Cuando los cristianos llegaron a ocupar posiciones de poder, estos ideales se abrieron paso en la vida social de las personas, en las instituciones privadas destinadas a encapsularlos y en la política gubernamental. La mera idea de que la sociedad debería servir a los pobres, los enfermos y los marginados se convirtió en una preocupación característicamente cristiana. Sin la victoria del cristianismo, es muy posible que nunca hubiéramos tenido la asistencia institucionalizada para los pobres ni una atención médica organizada para los enfermos. Es posible que miles de millones de personas nunca hayan aceptado la idea de que la sociedad debería servir a los marginados y preocuparse por el bienestar de los necesitados. Valores que la mayoría de nosotros en el occidente simplemente asumimos que son valores humanos. Es decir, asumimos que todas las sociedades siempre las han tenido, pero este hombre está diciendo, no, así no era. Los romanos no vivían de esa manera, no tenían estos valores. Estos son valores cristianos. Esto no quiere decir que el judaísmo, la religión de la que surgió el cristianismo, estuviera menos preocupado por las obligaciones de amar a tu prójimo como a ti mismo y hacer lo demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, pero ni el judaísmo, ni obviamente ninguna de las otras grandes religiones del mundo se apoderó del imperio y se convirtió en la religión dominante del occidente. Fue el cristianismo el que tomó el control. Y una vez en control, defendió una ideología no de dominio, sino de amor y servicio. Esto afectó la historia del occidente de una manera que simplemente no se puede calcular.
¿no? Entonces, básicamente lo que está diciendo este señor Herman, que no es creyente, es ateo, agnóstico, es de que si los emperadores no hubieran adoptado el cristianismo como la religión del imperio, el mundo en el que viviéramos nosotros hoy en día sería muy diferente. Los valores que tiene el mundo, que se predica como si fueran valores humanos, derechos de la humanidad, que todo el mundo cree y asume, no serían los mismos valores. Sería algo completamente diferente, ¿no? Entonces, no estamos diciendo de que Constantino fue un santo, de que él hizo todo bien, pero creo que, como dijo el pastor César, podemos reconocer de que en su soberanía Dios estaba cumpliendo sus propósitos en este hombre, así como levantó otros reyes paganos, ¿no? En el Antiguo Testamento, él habló de Darío, Ciro, como incluso los describe como sus ungidos, ¿no? Y vemos de que, de cierta manera, pues todo esto resultó para que el cristianismo se abra campo en lugares en los que no había llegado. Y hasta el día de hoy, ¿no? Incluso los que, como Herman, critican al cristianismo, asumen unos valores que los aprendieron del cristianismo. O sea, incluso los mismos ateos que critican el cristianismo no tendrían los valores que tendrían ellos si no fuera por el cristianismo, ¿no? Así que vemos de que realmente lo que ocurrió cuando el cristianismo se asumió el control del imperio fue, como digo, un cambio cataclísmico para el mundo. No que todo se hizo perfecto, una vez más, siguen los problemas, ¿no? Pero fueron cambios profundos y radicales los que eventualmente se vendrían. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar, yo creo que con esta aclaración vamos a pasar a ver entonces un poco acerca de los concilios ecuménicos. Por favor, Pastor César, usted me dice hasta qué momento yo sigo. Yo te pido algo. Yo creo que esta reflexión ha roto muchos esquemas en nuestra enseñanza aquí. Y no sé si permites, si alguien tiene alguna pregunta o quiere más aclaración sobre este periodo de Constantino, que lo puedan hacer libremente, porque generalmente no lo hemos mirado de esa manera, como digo, ¿no? Pero sería lindo que todos ustedes disipen todas sus interrogantes y tengan la claridad para poder entender más adelante bien todos estos concilios. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, alguna requiere de alguna aclaración? Puedes levantar la mano, puedes escribir. Pastor, una pregunta. Adelante. En la muerte de Constantino, él se bautiza. Sí. Y claro, pero bajo el criterio del perdón de los pecados. Claro, también él se hiere al, ¿cómo se llama? Al arrianismo. Y él termina mal, ¿no? El periodo, porque comienza bien y termina mal como un hereje. ¿Qué dice usted? No, pues de que termina muy mal, termina... Bueno, yo de hecho no estoy seguro que empieza muy bien, ¿ah? Tampoco, ¿no? No, yo no estoy, una vez más, no estoy diciendo de que Constantino haya sido un santo, de que él haya hecho todo bien, ¿no? Se reconoce de que este señor hizo muchas cosas malas, que había tenido muchos errores en su pensamiento, ¿no? Pero creo que a pesar de todo eso vemos de que Dios estaba realmente utilizando a este hombre y el poder que él mismo le había dado para abrir el campo a la iglesia, porque mire, si bien él mismo al final de su vida se inclina hacia la ranita, vamos a ver cuando estudiamos los concilios ecuménicos, esto no significa de que la iglesia va a adoptar el arrianismo. Va a haber un periodo de lucha justamente porque van a haber emperadores que van a apoyar el arrianismo, van a querer empujarlo en el sentido de promoverlo, pero la iglesia se va a mantener firme, va a rechazar estas ideas y al final el arrianismo va a quedar erradicado. Entonces, justamente por lo que, si bien
Constantino convoca el concilio, él mismo entiende de que los que tienen que tomar la decisión del concilio no es él, sino son los obispos de las iglesias, los pastores, ¿no? Y entonces en eso me parece que, al menos en eso, este señor entendió los límites de su autoridad y su poder, ¿no? ¿Alguien más con toda libertad puede prender su micrófono o levantar la mano o escribir? Otra vez, Daniel. Sí, siempre que soy medio espeso. No. Perdón, Daniel. Lo que nosotros tenemos que entender aquí, no hay nada de pregunta fuera de lugar. Estamos en un ambiente de aprendizaje y cualquier pregunta contribuye. Por eso siéntanse en la libertad. No se queden callados, por favor. Un error de nosotros cuando estudiamos es quedarnos callados con la duda. Aquí nadie va a ser cuestionado por lo que diga o pregunte. Al contrario, va a edificar al cuerpo de Cristo. Así que tranquilo, ¿no? Daniel, adelante. Y si, perdón, antes de que hable Daniel, si puedo agregar algo simplemente para simplemente solidificar o afianzar o consolidar lo que acaba de decir el pastor César. Les comparto algo que yo escuché en el seminario y se ha quedado conmigo. Uno de los profesores nos decía, la única pregunta mala es la pregunta que no se hace, porque la pregunta que no se hace es la pregunta que no se responde, ¿no? Así que sí, pregunten y estamos acá para tratar de aprender juntos. Pero, con respecto a esto de la falta de conocimiento, les confieso de que una de las razones que me llevaron a mí a estudiar historia es justamente porque creo que eso es una de las carencias más grandes que tenemos en la iglesia evangélica, que no conocemos nuestra historia. Y entonces, como es una de nuestras debilidades, yo pues espero aprender y también compartir esto, porque yo espero que estemos aprendiendo que la historia nos puede ayudar a tener iglesias más saludables, centradas en el evangelio, aprender no solo de las cosas buenas, sino también de las cosas malas que ya han ocurrido y vernos como una iglesia que realmente trasciende la congregación en la que estamos, ¿no? O sea, la iglesia no empieza cuando nuestro pastor decide empezar la congregación, sino empieza con Jesucristo hace 2000 años, ¿no? Entonces, todo eso es este conocimiento de nuestra historia, de nuestra tradición cristiana, es sumamente importante y nos va a ayudar no solamente, como dije, a tener mayor salud espiritual centrados en el Evangelio, sino incluso a entender mejor las Escrituras, ¿no? Así que es muy necesario y por eso es que estamos tratando de contribuir en lo que podamos para llenar este vacío, esta necesidad, pero ciertamente se necesita. Como dije, si hay algo que no llegué a escuchar por los problemas de comunicación, por favor dígame y voy a intentar responder. En realidad casi todo, yo más estaba preocupado por mí mismo también y la gente que conozco en mi entorno evangélico, esa dejadez de no estudiar a conciencia la palabra, ¿no? Y solo quedarnos con lo que nos dicen y listo, y lo dejamos allí, y a veces creo que ese es nuestro defecto, nuestro déficit como creyentes en general, ¿no? Sí, una de las cosas que también creo que nos puede servir a todos es, ya que menciono a usted, hermano Daniel, acerca de recibir lo que nos dice el pastor, justamente porque la iglesia va más allá de nuestra congregación, también nos ayuda a nosotros estudiar algún tema desde diferentes perspectivas, ¿no? Ver lo que dicen tal vez hermanos de otra denominación, de otro grupo, de otra iglesia, justamente para tratar de corregir algunos errores que podamos estar cometiendo en nuestra propia comunidad, ensanchar nuestro panorama, darnos una mejor visión, comprensión
Y personalmente ha sido de mucho beneficio y también espero que ustedes puedan descubrir el beneficio de eso para sus propias vidas y ministerios. Gracias, profesor. Antes de leer la siguiente pregunta, ahora ustedes pueden valorizar lo que el profesor incluso está haciendo. Les está entregando el PowerPoint. Y una vez más, en el PowerPoint hay unos links donde usted solamente presiona y lo lleva a las fuentes originales. Creo que nuestros fundadores de la iglesia en el Perú no tuvieron lo que nosotros tenemos ahora. Ahora nosotros tenemos todas esas fuentes de los historiadores que antes solamente estaban en inglés o en griego. Ahora ya la tenemos. Por eso el profesor Daniel pone a Eusebio, pone a Flavio, pone a todas esas fuentes de historiadores del siglo II, y ahí es donde va a enriquecer tu conocimiento. Así que si no estás recibiendo los PowerPoint o tu celular has cambiado y ahora no la tienes, la perdiste, por favor, con toda confianza, escribe al WhatsApp y dile, envíame los PowerPoint anteriores, se la vamos a enviar. Estamos para servirles, por favor. Entonces, eso va a enriquecer lo que estamos escuchando. Como dice el profesor Daniel, está dando así como una pincelada, pero nos está dejando el PowerPoint para profundizarnos. Y eso es lo que nosotros todos tenemos que hacer. Así que voy a ahora dejar al pastor Natalio Díaz, ha levantado la mano. Adelante, pastor. ¿Cómo estamos? Buenas noches, hermanos. Saludo al profesor Daniel Eguiluz y he tenido la oportunidad de dar cursos con él. Y es algo muy importante que dice. Justamente cuando llevé con el profesor Historia de la Iglesia, nos dejó una lectura de de Justo González, perdón, y hablaba sobre la historia de la Iglesia y la importancia que ésta tiene. Y era básicamente para no poder volver a repetir los errores que en el pasado se cometieron, ¿no? A pesar de que haya pros y contras en la historia de la Iglesia, también hubieron ciertos desaciertos en las cuales nosotros tenemos que estudiar para no poder caer en ello, ¿no? Y entre esos desaciertos, probablemente en esta época, justamente entre el siglo IV y el siglo V, inclusive, nominalismo cristiano. Estamos hablando que cuando un rey o un emperador se convertía en una ciudad, todo el país tendría que bautizarse al cristianismo, ¿no? Y no había pues un proceso, un catecumenado para poder, enseñarle las verdades básicas y cristianas. Sí, Constantino, creo que hay mucho mito, es más, hay muchas veces donde, inclusive yo me incluyo, donde decíamos que Constantino fundó la Iglesia Católica Romana y donde por ahí de repente si no conocemos la historia de la Iglesia podemos quedar mal parados, ¿no? Entonces creo que la historia de la Iglesia también nos ayuda mucho también a abrirnos a conocer las otras denominaciones, ¿no? Ser ecuménico, pero creo en un buen sentido de la palabra, no en este sentido absolutista de donde mezclar todas las religiones y solamente hablar de Dios y nada más, sino más bien ver al cuerpo de Cristo como uno solo. Estamos hablando ya sean pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos, etcétera. El profesor, tengo entendido, por ejemplo, que el profesor es presbiteriano, por ejemplo, y cuando llevé con el profesor, por ejemplo, eclesiología, lo que son doctrinas de la iglesia, por ejemplo, me sorprendí porque yo nunca sabía que en el presbiterianismo se bautizaban a niños. Entonces, para mí solamente era una idea de los católicos romanos, nada más. Entonces, me abre más el panorama, ¿no? Porque también entiendo ciertamente la historia de la iglesia y las tradiciones en las cuales se fundamenta y puedo relacionarme y poder tener este amor de unanimidad con otros hermanos de distintas denominaciones, ¿no?
creo yo que la historia de la iglesia es muy importantísima. Y muchísimas gracias, profesor. No he llevado historia de la iglesia 1 con usted, he llevado historia de la iglesia 2, pero creo que estos puntos, estos detallitos de Constantino, por ejemplo, me han servido mucho para tener una apertura en la cual veo a un Dios soberano, como hoy estaban diciendo los hermanos, donde Dios usa a personas que de repente uno no tiene ni idea, ¿no? Y lo usa para sus propios propósitos y para su propia gloria, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias, Pastor César. Creo que este es un espacio muy bueno para poder compartir lo que estamos aprendiendo y también transmitirlo a la iglesia. Creo yo que es sano poder transmitirlo a nuestras iglesias locales para poder también escapar de esa burbuja que muchas veces tenemos, ¿no? Amén. Gracias, Natalio. Profesor, voy a hacer una pregunta quizás un poquito salido, pero creo que va a ayudar. Para usted, ¿usted cree que el cristianismo es una secta? Porque ahorita que estamos hablando y estamos ya llevando a la aplicación, entonces tendríamos que diferenciar lo que es una denominación y una secta, ¿no? Claro. Y en un programa X, alguien afirmaba de que el cristianismo es una secta. Entonces, quisiera que nos oriente un poquito, porque en la práctica ahora nosotros vamos a decir, a ver, ¿con quién me puedo unir? Como decía el profesor o el pastor que está haciendo, bueno, me uno con el presbiteriano, pero ¿por qué? O me uno con el bautista, pero ¿por qué? ¿Me puedo unir con los testigos de Jehová? ¿Por qué no? ¿Me puedo unir con los adventistas? ¿Por qué no? ¿No? Eso Claro. sería de bastante ayuda en la práctica, profesor. Sí, no, eso es una excelente pregunta y tal vez nos tome el resto del tiempo. Recuerde que como yo estoy en un horario diferente aquí, no estoy muy seguro cuándo es que es el tiempo correcto. Así que, Pastor César, en el momento que usted me diga, es hora de cerrar la boca, yo cierro la boca y lo dejamos para la semana siguiente. Pero, ok, entonces con respecto a las sectas, ¿no? Todo esto va a depender de qué es lo que nosotros entendemos por el centro de la fe cristiana, ¿no? Nosotros nos conocemos como cristianos evangélicos, ¿no? Cristianos evangélicos. Nos llamamos, a pesar de que somos bautistas, somos pentecostales, presbiterianos, ¿no? Hay metodistas, hay independientes, dispensacionalistas, todos. Somos todos cristianos evangélicos. ¿Por qué es que nosotros somos cristianos evangélicos? Pues porque somos cristianos que al menos en teoría tenemos que estar centrados ¿en qué? En el evangelio. Por eso nos llamamos evangélicos. O sea, una de las cosas que nos une a nosotros, los cristianos evangélicos, es la convicción de que el ser humano es salvado por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por medio de la fe en el Evangelio. Entonces, aplicado a la pregunta de las sectas, ¿no? Para nosotros es muy importante definir cuál es este Evangelio, ¿no? Porque si somos salvos por medio de la fe en el Cristo del Evangelio, por medio de la fe en el Evangelio, entonces todos aquellos que estemos unidos en esta confesión del Evangelio, del único Evangelio, somos parte de la misma iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero aquellos que que nieguen este Evangelio, pues naturalmente entonces quedan excluidos. Y aquí es donde entramos pues a las sectas, ¿no? Entonces, todo esto revuelve alrededor de esta idea, pues, ¿cuál es el centro de la fe cristiana? ¿Qué cosa es lo que uno necesita creer para ser salvo, para ser miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Cuál es la creencia fundamental de la iglesia? Entonces, esto quiere decir de que necesariamente para que podamos llegar nosotros a tener una idea clara y correcta de el cristianismo y la diferencia con las sectas,
tenemos que tener bien clara la diferencia entre doctrinas primarias y las doctrinas secundarias. Nosotros hemos dicho que acá en este grupo venimos de diferentes trasfondos, ¿verdad? Acá tenemos personas de diferentes iglesias. Y aunque tuviésemos gente de la misma congregación, no habrían dos personas que piensan exactamente igual acerca de todos los puntos. O sea, acá todos nosotros tenemos desacuerdo en algún punto. Pero, vuelvo a lo mismo. Si tenemos una idea clara acerca de la diferencia entre las doctrinas primarias, que es para nosotros evangélicos es el evangelio, y las doctrinas secundarias, entonces podemos distinguir al cristianismo genuino, legítimo, ortodoxo, sano, de una secta, de una herejía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas, en qué se resumen, pues, estas doctrinas básicas, fundamentales? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la regla de la fe en el segundo siglo? ¿Se acuerdan de eso cuando estuvimos hablando acerca de Ireneo? Bueno, la regla de la fe era el resumen que dio el cristianismo de los primeros siglos acerca de la fe fundamental de la iglesia. Cualquier cosa que es contraria a esta fe fundamental queda pues dentro de lo herético, lo sectario, y entonces ahí es donde entramos realmente en problemas, ¿no? Dijimos de que íbamos a hablar acerca de los concilios ecuménicos. Una de las importancias de los concilios ecuménicos es justamente que intentan definir claramente cuáles son las creencias básicas, fundamentales del cristianismo, y desarrollan el contenido de esta regla de la fe. Ahora bien, estamos hablando de la iglesia antigua, ¿no? Estamos hablando de la regla de la fe, lo que está esta fe resumida en los credos antiguos, ¿no? El credo de los apóstoles, el credo de Nicea, que Nicea es el primer concilio ecuménico, ¿no? Entonces, pero luego cuando llegamos a la reforma, ¿no? A la reforma, la iglesia, las iglesias protestantes, si bien hay muchas diferencias también entre ellas, la iglesia, los protestantes, también tenemos unas convicciones fundamentales que nos unen y nos distinguen de otros grupos, ¿no? ¿Cuáles son estas convicciones fundamentales de los protestantes? Nosotros hablamos de sola escritura, ¿no? De que solamente la Biblia es la regla suprema para la fe y la práctica de la iglesia, ¿no? También creemos que la salvación solamente se encuentra en Cristo y que es solamente por la fe, ¿no? Que no es por las obras. Entonces, ese tipo de convicciones que obviamente también estaban presentes en la iglesia antigua, pero que la enfatizaron los protestantes, son otras cosas que nos ayudan a nosotros a identificar algunas de las creencias más importantes y también a identificar, por ende, a las sectas. Cuando hablamos acerca de los concilios ecuménicos, que es el tema que tengo a continuación, vamos a hablar un poco más de algunas de estas doctrinas fundamentales, pero yo diría de que a rasgos, grandes rasgos, esta es una respuesta que podríamos dar. Pero desde esta perspectiva, ¿quiénes serían, para ayudarnos a entender, pues, ¿no? ¿Dónde encontramos herejías? ¿No? Encontramos herejías entre los grupos que niegan, por ejemplo, doctrinas como la Trinidad, que niegan, por ejemplo, de que el Hijo de Dios, que Jesucristo es de la misma divinidad del Padre, que es uno con su Padre, que es Dios, ¿no? Encontramos en las personas que niegan la humanidad de Cristo, que niegan, pues, la resurrección del Señor, como hay grupos, bueno, ya no se llaman cristianos, ¿no? Pero, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Pensando en grupos así ya para ver prácticos, ¿no? Por ejemplo, ya mencionamos anteriormente los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Los mormones enseñan, por ejemplo, de que el Padre tiene un cuerpo como nosotros y se reproduce de la misma manera en la que nosotros nos reproducimos, con una esposa,
¿no? Y que nosotros podemos llegar a ser dioses como eso. O sea, todas estas cosas van en contra de las nociones más básicas de lo que es Dios, de su naturaleza divina, de la Trinidad, ¿no? Entonces, estas cosas nos ayudan a identificar lo que es verdaderamente sectario, lo que es realmente herético, pero desde esta perspectiva, pues, ninguno de nosotros que confesamos la fe clásica de la Iglesia, ¿no? La Trinidad, la encarnación del Hijo de Dios, su crucifixión, su resurrección, ¿verdad? Se nos podría llamar sectas, pero aquí hay otro elemento que creo que necesito también mencionar, y esto sí es un poquito más confrontativo para nosotros, y es lo siguiente, de que a veces tal vez nosotros podamos tener una doctrina de que en papel sea ortodoxa, sea sana, pero en la práctica ser sectarios. ¿Cómo podemos nosotros ser sectarios? Porque recuerden que sectas, sectarios tienen la misma raíz, ¿no? Y es cuando nosotros nos separamos del resto de la iglesia y nos portamos como si nuestro grupito es la única iglesia verdadera. Como si nuestra denominación es la única iglesia verdadera. Y por ende no me junto con los evangélicos, con los cristianos de otros grupos, porque todos estos son herejes, ¿no? Entonces, cuando nos asumimos una actitud de esa manera, aunque tengamos nosotros una confesión ortodoxa, ¿no? Nos estamos comportando como una secta. Cuando, por ejemplo, el pastor quiere tener un control total de las ovejas y prohibirles de que puedan aprender algo de cristianos de otras congregaciones, prohibirles de que puedan leer algún libro de afuera, eso es un comportamiento sectario también y muy peligroso, ¿verdad? Entonces, espero haber respondido en algo, Pastor César. No sé si tal vez, yo espero que con el estudio de los concilios ecuménicos se aclare un poco más cuál es la idea de estas doctrinas fundamentales, ¿no? El evangelio que siempre se ha proclamado en la historia, pero creo que nos puede ayudar a entender esto. No sé si quisiera usted que yo ahonde acerca de algún punto que mencioné o algo que no mencioné. Yo creo que está bien eso, profesor, porque eso, como le digo a todos ustedes, nos va a ayudar a entender mejor lo que va a venir después. Cuando yo hago una diferencia entre secta y denominación, es como que el profesor Daniel, por ejemplo, tiene hermanos, pero no todos los hermanos tienen la misma profesión, pero tienen un solo padre, una sola madre. Entonces simplemente se diferencian por funciones, así que las denominaciones, todos tenemos una sola fe, un solo Dios, un solo Cristo, ¿verdad? Y solamente que cada iglesia tiene una liturgia diferente, tiene una misión que enfatiza más. Para mí es una denominación. Una secta, como dice ya el profesor, son aquellos que han violentado los principios fundamentales del evangelio, ¿no? Eso hay que tener muy claro. Yo creo que hasta ahí está bien porque nos han inundado de preguntas, profesor. Dice, ¿desde cuándo la religión católica se atribuye como religión universal, relegando a un plano secundario al cristianismo evangélico? Nos tratan de herejes y hermanos separados. Sí, bueno, el sentido en el que nosotros estamos hablando de cristianos evangélicos es algo, pues es una noción, es una idea, una categoría que surge pues en el tiempo de la Reforma, y es desde ese tiempo en que se crea una distinción clara, pues, ¿no?, entre el catolicismo romano y los protestantes. Aunque pues habían, como se dice a veces, precursores de la Reforma desde mucho antes, ¿verdad? Pero nótese que también en la misma pregunta
también revela que la misma actitud de la Iglesia Católica Romana ha cambiado, al menos en teoría. Yo sé que en la práctica muchas veces es diferente, pero en el tiempo de la Reforma, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, a los protestantes, los católicos nos tildaban verdaderamente de herejes. No éramos hermanos separados, ¿no? No éramos cristianos, éramos verdaderos herejes y nos íbamos a quemar todos en el infierno, ¿verdad? Pero a partir del Segundo Concilio de Vaticano, mediados del siglo XX, la Iglesia Católica Romana ha tenido una apertura, y por eso es que ahora nos reconocen como cristianos, somos hermanos cristianos, pero somos hermanos separados, ¿no? Porque estamos fuera de la Iglesia, ¿no? Entonces, pero la noción de Roma, de querer imponerse al resto de la Iglesia, es algo que tiene pues raíces muy antiguas. En el repaso que hemos dado nosotros en nuestra clase en estas semanas, vimos que incluso a fines del siglo II ya habían obispos romanos que querían imponer sus tradiciones al resto de la iglesia. No lo toleraron las otras iglesias, no pudieron imponerse de esa manera, pero esa tendencia de algunos obispos romanos de, como digo, imponerse al resto de la iglesia, es muy temprana, es muy antigua eso. Pero así el catolicismo romano, con todos sus colores, realmente yo diría que no se expresa, no se manifiesta claramente hasta la Edad Media, ¿no? Pero eso lleva a un impulso de reforma dentro de la iglesia occidental, y ya desde el siglo XVI hay esta separación pues formal entre los católicos romanos y los protestantes, ¿no? Gracias, profesor. La evangelista Fanny Águila nos hace una contribución. Pienso que se podría ver al cuerpo de Cristo como uno solo cuando se comparten la misma fe y doctrina bíblica, ¿no? Le estaba afirmando algo que ya se ha ido diciendo. Entonces, más adelante, Natalio también ha ido aclarando algo en el chat. Nosotros somos creyentes según las Escrituras, que seguimos la verdad de los evangelios de Jesucristo, ¿no? Ellos son Jesucristo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia con todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hay ese dilema, profesor, de llamarnos cristianos. ¿Cómo lo considera usted? ¿Está bien? ¿No está bien? No, pues o sea, en las escrituras se ve que ellos adoptan. Es algo curioso porque, o sea, Cristo, Jesús, no es que él le dijo a los discípulos, ok, muchachos, vamos a empezar una nueva religión y se va a llamar cristianismo, ¿no? Ustedes se van a llamar cristianos. Eso no ocurre así, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es algo que Cristo haya establecido. Como ustedes han leído, ¿no? En el libro de los Hechos, cristianos es un nombre que le ponen los de afuera a los de la iglesia, ¿no? Pero es algo que los creyentes lo recibieron alegremente porque sí, confesaban a Cristo, ¿no? Y entonces, desde esos primeros, de esas primeras décadas, la iglesia pues ha adoptado esta designación de cristianos, y yo no tengo ningún problema con eso, y aunque lo tuviera ya también tampoco, no puede cambiar nada, porque el hecho es que el grueso, bueno, por no decir toda la iglesia ha adoptado esa designación para sí mismo, ¿no? Porque entendamos una cosa, no solamente los evangélicos se llaman cristianos, ¿no? Justamente porque hemos visto que en la Biblia se identifica a los discípulos de Jesús como cristianos. Si uno le pregunta, por ejemplo, a un católico romano, ¿es usted cristiano? La persona, si lo toma como cristiano en un sentido general, va a decir, sí, somos cristianos. Si uno le pregunta a un ortodoxo griego, en el otro lado del mundo, ¿es usted cristiano y no es evangélico?
¿no? Va a decir, claro, que soy cristiano, ¿no? Entonces, todas las religiones que se ven a sí mismos como seguidores de Cristo, entonces se denominan cristianos, ¿no? Entonces, el cristianismo realmente en un sentido, pues más, pues en la definición del diccionario, es un término bastante amplio que abarca pues a todas las diferentes grupos y religiones que se ven como seguidores de Cristo, ¿no? Pero es una designación que se ha adoptado y para mí tiene mucho sentido que nos llamemos cristianos, los que somos seguidores de Cristo, porque al final cristianos es como decir pequeños Cristos, ¿no? Somos los seguidores de Cristo, ¿no? Entonces, me gusta la designación cristianismo porque también identifica claramente cuál es el centro de nuestra fe. Recuerdan que nosotros ya hemos citado Mateo 16 y me silenciaron, no sé si dije, dije algo que no les gustó. El Mateo 16, ¿no? Cuando Pedro identifica a Jesús como el Cristo, dice el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que el Señor responde, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces tiene mucho sentido, en vista de lo que dice el mismo Jesucristo, de que a sus creyentes se les denomine como cristianos, ¿no?